19:46 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis breve, simple y conciso en torno a la victoria de la primera mandataria actual ya de Italia en este sentido, porque parece ser que mucha gente ha considerado que hay un resurgir de una corriente más escéptico, podemos decir euroescéptica para ser más conciso. Yo en ese sentido tengo mis pequeñas dudas porque noto que si bien hay una reacción genuina en una parte importante del sector de Grecia, hay una reacción genuina en gran parte de España, hay una reacción genuina en gran parte de... No sé qué pasa acá. Nada, que no importa. Que Sí, tenían todo el bloque para hacer la boludez que tenían que hacer y la hace cuando estoy hablando. O sea, no. básicamente... Yo le pregunté a Rami si tenía todavía jugo. Y Rami, en Y vez no de podía decirme, no hay jugo, agarró y me pasó una botella vacía. En vez de agarrarla, la soltó. No, yo agarré, acerqué la mano, vi que estaba vacía y dije, bueno, no la agarro. Y vos la soltaste y la tiraste al suelo, o sea. O sea, ni una botella podían agarrar. No, yo ni siquiera la tuve cerca de la mano. Ni una botella podíamos agarrar y sin embargo ahí está. ¿Ves? Listo, vamos de vuelta. Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. En Europa se está asistiendo a lo que es una revuelta en términos culturales y políticos ante la hegemonía que viene planteando el progresismo, particularmente de la mano de la Unión Europea en los últimos 20 años. Y en este sentido lo que se ha visto recientemente en Italia, que ha habido una reacción genuina que acompaña parte de un proceso electoral en el cual se ha visto resurgir a figuras de derecha. Estoy pensando a Abascal, que está generando una imagen positiva vez tras vez en cada elección. Se está viendo, Abascal, perdón. Se está viendo constantemente que Le Pen mantiene una figura dentro o cercana al poder, particularmente con el apoyo de gran parte del ejército que se ha mostrado favorable a sus políticas. Se está viendo la consolidación de Orbán en Hungría o Duda en Polonia. Y esto creo que es necesario resaltar porque acá lo que se ve más allá de lo que es una victoria de la derecha es también la caída de un discurso por parte de la izquierda. Es preciso señalar justamente que las ideologías que han pervertido lo que es la verdad ontológica en cada ser ya no resiste argumento por parte de un discurso sofista de una hegemonía progresista que desde los medios de comunicación, desde las cátedras universitarias, desde el control en las redes sociales, ya no logra sostener aquella realidad ficticia que intenta trasladar a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos están viendo cómo conceptos en torno a la raza, a la ecología, el sexo, que se muestran como un tópico de lucha y de conflicto, no generan ninguna veracidad, no generan ninguna bondad, no generan ninguna belleza en la sociedad. Se empieza a rechazar todos estos grandes elementos discursivos del progresismo que luego se refleja desde el proceso cultural en los procesos políticos. En Italia, por tomar el reciente caso de Giorgia Meloni, no solo que ha tenido una muy buena actuación política esta mujer, sino que también ha habido un rechazo abrupto a gran parte de lo que es una esfera política que ha tomado las banderas de la raza, las banderas del sexo, la bandera de la ecología, la bandera incluso de la ciencia, en pos de fomentar un conflicto en la sociedad. Y el ser humano no tiende al conflicto, el ser humano tiende a la unidad, tiende a la bondad, tiende a la belleza, tiende a la certeza. Si uno observa, de hecho, en Estados Unidos, una organización que constantemente habló en torno a que la vida de los negros importa, vez tras vez atacó en exceso a las vidas de quienes se mostraban disidentes a sus discursos. Esto realmente repercute en la sociedad. Esto realmente repercute en el imaginario popular en torno a decir, curiosamente hoy los progresistas son el progreso, lo que el carterista es a la cartera. La izquierda, de hecho, del Partido Demócrata no tiene problemas en mostrar estos clichés y sin embargo justamente son los votantes los que cada día sí se muestran más escépticos a estas grandes parafernales que han mostrado. Las universidades, los profesores, los medios de comunicación que muestran un mínimo de valor para oponerse a estas nuevas formas de racismo en Estados Unidos son amenazados y despedidos, y esto genera una reacción en la sociedad que luego vuelcan su apoyo, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Republicano. En Francia,
Hay una asociación que propone, de hecho, fomentar lo que es la inmigración sustitutiva, desconsiderando luego lo que son los guetos que aparecen allí en dicha región. Justamente esto tiene consecuencias en una sociedad pensante que cada vez se muestra más favorable a Le Pen, no solo por el amor a su sociedad, sino en el repudio a lo que son las nociones que fomenta la izquierda. Están viendo de manera directa el conflicto que genera los guetos islámicos dentro de Francia, donde colisiona la forma de vida occidental con la Sharia que proponen justamente ciertos grupos extremistas. Las consecuencias de las desastrosas locuras ideológicas que están fomentando los progresistas ha generado una esquizofrenia en la sociedad, una esquizofrenia que atraviesa todo campo político, tal como se vio de hecho en Inglaterra, donde de repente, incluso tomando el Partido Conservador, que de conservador no tiene absolutamente nada, por cierto, teníamos un Boris Johnson que, mientras en nombre de la salud pública mantenía diezmada a toda una nación, luego se lo veía festejando, luego se lo veía disfrutando los mayores excesos de la vida. Y esto tiene consecuencias en una sociedad que no está dispuesta a tolerar la presión tributaria más la pérdida de empleo a manos de gente tan cínica e hipócrita que ostenta el poder público. Lo mismo se puede observar en este momento en las reacciones que se están generando dentro de Alemania, donde ya empieza a reaccionar una parte importante de la población al ver que hoy, de repente, en una nación que fue en su momento potencia gracias a la industria siderúrgica, a causa de las políticas del Partido Verde, a causa del ecologismo y por intervención de ciertas naciones de la OTAN, hoy se encuentran completamente diezmados, donde se han perdido puestos de trabajo y donde ni siquiera se pueden calentar en sus propios hogares por la falta de energía. Entonces, vamos de vuelta. Si uno toma naciones como Italia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, no es solo el amor a las ideas de una derecha conservadora y tradicionalista, sino que por detrás está también el rechazo a todo conflicto que han generado los transhumanistas, los ecologistas, los feministas, los progresistas. Esto es importante entenderlo, porque primero, por un lado es muy positivo el reconocimiento sano a lo que es una sociedad pensante que empieza a advertir que no hay nada sólido detrás del proyecto político que propone hoy la hegemonía. Pero por otro lado también hay que ser cuidadoso, porque ciertamente el anti no es un pro. Si yo me digo soy pro vida, pero me defino porque soy anti aborto procurado, tengo la posta un problema con la definición de mi esencia. Es como que yo dijese que este micrófono no es la mesa, no es la silla, no es Ramiro, no es Tío, no es Alejandro, no es la webcam. Básicamente definir algo por su negativo es tender a la infinidad, lo cual es imposible para el logos del hombre. Entonces es necesario también empezar a ver sobre qué se construye este proyecto. ¿Cuáles son los proyectos que han proliferado? Los proyectos que han sostenido una identidad sólida. Ejemplo concreto, el de Orbán en Hungría, que sin traicionar a su electorado, ha logrado sostenerse siempre dentro de lo que es la agenda política, aún con la Unión Europea en contra, y a su vez teniendo que verse implicado involuntariamente en un conflicto que lo afectó por una cuestión obvia de geopolítica en torno a Rusia y Ucrania. Allí hay un proyecto sólido. El proyecto de Trump se presentó como un proyecto sólido, donde obviamente el poder judicial, al igual que con Bolsonaro en su nación, atraviesan de repente las políticas públicas. Es necesario volver a los proyectos sólidos. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa sinceramente si el fenómeno que hoy se ve en Italia es simplemente una reacción a. ¿Por qué tengo este pequeño escepticismo que quise compartir hoy con ustedes? Y esto es materia de debate. Porque muchas veces cuando se jugó la carta anti, los resultados no fueron los más favorables. Voy a citar ejemplos concretos. Durante mucho tiempo América Latina coqueteó con la idea del antipopulismo. Se habían viralizado un par de videos de alguna influencer, intento de politóloga, donde se cuestionaba el populismo, sin entender que el populismo es un mecanismo político, no es un fin en sí mismo, no es que posee una esencia. Consecuencia de ello, salió toda una población a abrazar las ideas antipopulistas. No se olviden que durante mucho tiempo Argentina coqueteó con el antipopulismo de la mano de Macri, Piñera en Chile,
Venezuela mucho tiempo estuvo en una noción centrista antes de la llegada del chavismo. México, de hecho, tuvo también sus políticas del extremo centro que permitieron hoy la consolidación de López Obrador, que es un misterio en materia ideológica, pero que no viene bien acaso mencionar. Por eso es importante tener cuidado, porque cuando se habla siempre de esta idea del centro, del rechazar los extremismos, del rechazar el populismo, del anti, tenemos luego a gente como Boric, hoy en el poder, Alberto Fernández, Castillo, el régimen sandinista sigue en pie, el régimen chavista sigue en pie. Por eso si hoy quiere uno tomar una posición escéptica del eurocentrismo, creo que sano, pero es necesario acompañarlo en un proyecto más sólido, que no sea solamente el rechazo a la izquierda, porque por detrás del rechazo a la izquierda queda un proyecto igualmente líquido. Y lo que hace en todo caso es favorecer las condiciones para que vuelva una izquierda más reforzada e inteligente que aprende de una derrota para luego no cometer los mismos errores. No estoy diciendo que es mala la apuesta a la actual agencia de poder en Italia. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que trabajar para constituir desde cada nación un proyecto que respete la identidad nacional, pero siempre entendiendo ese punto de equilibrio entre lo mutable y lo perdurable. No caer en modelos completamente cerrados, pero tampoco caer en una idea de nos abrimos al mundo cual socialdemocracia de la nueva era. Y en este sentido creo que tanto Italia como Polonia como Hungría pueden generar un gran bloque frente a las demandas de la Unión Europea en materia de cultura y que a su vez se pueden retroalimentar mutuamente en materia económica, pero me preocupa particularmente cómo la sociedad que tiene la atomización vaya a reaccionar. Lo digo porque de hecho en Italia tiene un problema con las tasas de recambio generacional, están por demás apagadas. Pero bueno, veremos qué se dice de cara al futuro, veremos qué sucede el día de mañana en Italia y veremos sobre todo si en algún momento los países de la región empiecen a darse cuenta de que la única forma de poder combatir verdaderamente a un proyecto progresista es apuntando al realismo filosófico que define las doctrinas conservadoras, porque una ideología no se combate con otra ideología. Y esto requiere un debate serio por parte de intelectuales que de repente hoy parece que no se animan a dar estos debates. Una ideología no se combate con otra ideología, porque es básicamente creer que el fuego se combate con fuego. Las primeras caídas de las naciones fueron justamente de ideologías que no eran precisamente marxistas. Y si hoy observa uno cómo funciona el mundo, el marxismo es un problema, pero no es el único problema. Esta es la diferencia entre querer hacer el bien y simplemente querer evitar el mal mayor. No es lo mismo. En esencia, no es lo mismo. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con